Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro cuarto bloque de sesiones W del día de hoy, ¿cierto? Acá estamos transmitiendo desde Casa W en Concepción, fomentando, ¿cierto?, el emprendimiento en nuestra región. En este cuarto módulo que tenemos hoy en día contamos con la presencia de María de los Ángeles Romo, ¿cierto?, que ella es la directora ejecutiva y CEO de Startup Chile, que es este tremendo programa que depende de Corfo en Chile, del Ministerio de Economía. Que en lo personal, ¿cierto? Somos unos fans de Startup Chile, hemos trabajado con ellos hace años atrás en programas de regionalización, hemos tenido un par de generaciones de emprendedores acá en el Cogor cuando se hizo un programa que se llama Go Regional hace años atrás, y creemos que tiene una labor y un propósito muy relevante para el ecosistema de emprendimiento en Chile. Así que, bueno, les recuerdo que María de los Ángeles va a hacer su presentación, ¿cierto? Todos pueden dejar preguntas en el chat o en el lugar donde dice preguntas y respuestas, en el panel de abajo. Y les recuerdo también que Semasap, nuestro medio o nuestra media partner que está difundiendo este contenido en Facebook Live, va a estar después haciendo un backstage con María de los Ángeles, ahondando un poquito más en los temas de emprendimiento y modelos de negocio que va a presentar hoy día. Así que muchas gracias, María de los Ángeles. Te doy la palabra ahora en adelante. Es todo suyo el escenario, por así decirlo. Ay, muchas gracias, Iván. Yo lo primero es agradecerles a ustedes, a Casa W, a la iniciativa. Me parece tremendo que hayan además tenido un ciclo durante buena parte del día compartiendo estos contenidos y ojalá puedan acceder también a estos contenidos, no solo quienes están vinculados a la aceleradora, sino también la comunidad completa, el ecosistema completo, como lo llamamos típicamente, y ojalá más gente se sume y pregunte y etcétera. Les voy a compartir en este minuto una presentación. Perfecto, bueno, lo primero es nuevamente agradecer la invitación y esta tarde me han pedido que hablemos un poquitito sobre modelos de negocio. Yo la verdad que el título que le quise poner a la presentación es más que modelos de negocio, es cómo crecer para impactar. Todos los que nos escuchan o nos siguen en esta conversación probablemente tienen un negocio, tienen una idea de negocio, están partiendo y el contenido de esta charla va a ser básicamente cómo podemos pensar de mejor manera el negocio o la idea que tenemos para poder afectar de manera positiva o impactar de manera positiva el desarrollo, ojalá, económico y social de nuestro país. Ahí dejé en la misma presentación todos mis datos de contacto, mi Instagram, también el de Startup Chile, porque como muy bien Iván comentó, soy actualmente la CEO de Startup Chile. Aquí les dejo alguna de la experiencia que tengo en el mundo del emprendimiento. Básicamente he estado vinculada a esta industria o a este ecosistema por los últimos un poco más de 20 años ya, en varios roles, desde la consultoría estratégica, incubación, aceleración de negocios, business angels y también en el rol de Venture Capital. Hoy día soy CEO o gerente de Startup Chile. Previo a esto estuve en un periodo también en la Corfo, en otros roles también acá en Corfo. Y antes, en mi vida más privada, fui la directora ejecutiva de Endeavor en Chile y también administré el fondo de inversión por capital de riesgo que Endeavor tiene en Chile, llamado Catalyst. Y cuando llegué a la Corfo, llegué entonces en esta posición de gerente corporativo para luego dar paso a asumir como gerente de Startup Chile. De profesión, soy ingeniero forestal, tengo algunas especializaciones en finanzas, soy máster en finanzas acá en Chile y también tengo algunas especializaciones en innovación, emprendimiento y venture capital en Stanford, en Columbia y en Harvard en Estados Unidos. Y bueno, la invitación es básicamente hablar de modelos de negocio y lo que les voy a contar durante los próximos 30-35 minutos es que hablemos un poquitito sobre esta agenda, sobre la propuesta de valor, el modelo Lean Startup, el método Lean Canvas y la creación y captura de valor. Y tal vez cuando ya hemos recorrido todos estos grandes 4 conceptos, tal vez vamos a poder entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de modelo de negocio o qué queremos lograr a propósito de un modelo de negocio. La primero es partir preguntándoles, ¿qué saben ustedes sobre lo que es un modelo de negocio? ¿Hay alguna idea, hay alguna concepción respecto a lo que es modelo de negocio? Si tuviéramos que definirlo en 2 o 3 palabras, yo les diría que un modelo de negocio es una herramienta que se construye de manera previa al plan de negocio y que de alguna manera nos permite entender con mayor claridad cuál es el producto que vas a ofrecer, cuál es el mercado al que lo vas a ofrecer, cómo lo vas a hacer, quiénes lo van a vender
y de qué manera básicamente vamos a generar ingresos. Eso es una definición muy amplia y la verdad que yo podría decir, bueno, listo, check, el contenido que ustedes me pidieron que yo les explicara, acá está la definición, ya está. Sin embargo, creo que es importante poder entrar en detalle en cómo se construye un modelo de negocio, porque hay una serie de elementos que son importantes de considerar y que vale la pena entender en mayor profundidad de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos elementos. Entonces vamos a partir hablando de la propuesta de valor. Cuando hablamos de la propuesta de valor, que tal vez es el primer paso para poder acercarnos a definir un modelo de negocio, nos tenemos que centrar básicamente en estos tres grandes ámbitos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que estoy resolviendo? Segundo, ¿cómo lo vas a resolver? Y tercero, ¿para quién lo vas a resolver? Y si hablamos de la propuesta de valor, tal vez la propuesta de valor es justamente el espacio de intersección entre las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿quién? Y sin lugar a dudas, la propuesta de valor no está del todo bien descrita si no logras entender para qué estás resolviendo, cómo vas a resolverlo y para quién también estás afectándolo. Entonces, ¿qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor trata de explicar a tu cliente por qué él te debe preferir a ti y no eventualmente a tu competencia. Y esto es bastante simple cuando uno va, no tengo idea, al supermercado y decide comprar un producto y no el que está inmediatamente al lado. Hay algo en el cliente que te dice o que te muestra que ese producto que tú vas a elegir tiene una componente diferente respecto al que está inmediatamente al lado y se configura como su competencia. Por alguna razón que muchas veces los emprendedores ni siquiera logran identificar, ese cliente te decide, te elige a ti o decide comprarte a ti y no comprar a tu competencia. ¿Qué está detrás de esa elección? Está lo que nosotros llamamos comúnmente como el job to be done. Cuando hablamos del job to be done, y esto es clave para los emprendedores, y digo que es clave para los emprendedores porque justamente muchos emprendedores muchas veces tienen un producto, un servicio maravilloso, pero realmente no tienen tan claro cuál es el job to be done que está detrás de su producto o su servicio. Y eso lo hace particularmente difícil cuando queremos transitar desde este producto o servicio hacia un modelo de negocio. Y aquí es donde empezamos a identificar algunos elementos que creo son absolutamente indispensables que ustedes entiendan muy bien para poder desarrollar un buen modelo de negocio. Entonces, ¿qué es el job to be done? El job to be done lo que trata de explicar es que tú, más allá de tener un producto o un servicio, lo que tienes es una solución. Lo que tú estás haciendo cuando defines tu job to be done es ser capaz de identificar de qué manera estás resolviendo un problema, de qué manera vas a satisfacer una necesidad, un dolor en el mercado. Y ese mercado o ese cliente, ¿qué tan necesario o qué tan grave es esta necesidad que a su vez está dispuesto a pagar, ojalá mucho, por ese producto o ese servicio que tú estás poniendo al frente? Entonces es bastante diferente y se los pongo en un ejemplo súper concreto. Por mucho tiempo hemos visto cómo científicos o gente más bien del área como de base muy científico-tecnológica están buscando un producto, una vacuna, un desarrollo tecnológico desde la salud, sin necesariamente entender cuál es el problema que quieren resolver, cuál es la problemática que está detrás de este job to be done o de este producto. Básicamente lo que ocurre ahí es que estos científicos no parten necesariamente desde el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer, sino que simplemente parten de un producto. Muy diferente es cuando tú tienes una vacuna que está resolviendo un problema a cuando tú tienes una vacuna que eventualmente no resuelve un problema o, más grave todavía, no resuelve un problema por el que alguien está dispuesto a pagar por. Y en el caso más tal vez emblemático y más actual, más contingente, es que nosotros podríamos decir cuánto estaríamos nosotros dispuestos hoy a pagar por una vacuna que pudiera resolver o al menos anticipar el impacto que genera el coronavirus. Si el coronavirus tuviera una vacuna, o sea, un problema tuviera una solución, estoy segura que tendríamos una población suficientemente grande y además en crecimiento que estaría total y absolutamente dispuesto a pagar por ello. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es algo como este iceberg que ustedes ven acá. Efectivamente, el job to be done es una de 6 partes de percepción, 5 de 6 partes no percibidas. Muchas veces lo que tenemos es que el producto o el servicio
lo que hace es resolver una buena parte de lo que percibimos como problema, pero no necesariamente responde a esas 5 de 6 partes que no son percibidas como un problema. Que es más, muchas veces el propio cliente no lo percibe como un problema y por lo tanto no es fácil que el emprendedor lo pueda identificar como parte de la solución que quiere entonces entregar. Entonces este iceberg es la manera más clásica o típica que uno podría referenciar o representar lo que es una propuesta de valor, donde tú tienes una parte muy pequeña que es total y absolutamente clara para cualquiera de los que está tratando de resolver una problemática, pero hay una parte que está bajo el agua, que no vemos, que muchas veces incluso tus clientes no saben que tú quieres percibir, pero que aún así puede ser parte de tu propuesta de valor o del job to be done que tú quieres de alguna manera resolver. Entonces, ¿cuál es el job to be done? Básicamente el job to be done es cómo tu empresa, producto o servicio resuelve una problemática o una necesidad en tu cliente. Básicamente el ejercicio que tu cliente hace es tratar de identificar qué beneficios espera tu cliente a partir de tu servicio y por qué te debería elegir a ti y no a tu competencia. Claramente porque hay un valor diferencial, aunque dos productos sean exactamente iguales o parece que funcionan o que resuelven problemáticas exactamente iguales, hay algún valor diferencial, ojalá en tu producto o tu servicio, que lo hace diferente para tu cliente. Y en esta diferencia, ese cliente está dispuesto a elegirte a ti, incluso muchas veces sin importar cuál es el precio que está detrás de este producto. Cuando tú eres capaz de transmitir la oportunidad de negocio o el valor que ofrece tu empresa, tu producto o tu servicio, lo que tu cliente hace de manera muy subconsciente es lograr identificar qué beneficios aporta tu producto o tu servicio a este cliente objetivo y cuánto le cuesta. E inmediatamente lo que hace un cliente en su cabeza es lograr poner en la balanza cuánto beneficio te aporta versus cuánto le cuesta. Si lo primero supera lo segundo, en la mente de tu cliente o de tu consumidor se crea la percepción de valor de tu empresa y por lo tanto tu cliente está dispuesto a pagar. Pero si esto ocurre al revés y lo que cuesta es mayor que el valor o el beneficio que él va a percibir, inmediatamente esta percepción cambia y ese señor o señora, ese cliente, ese mercado, no te compra. No te compra hoy día y eventualmente entraste en la percepción de su cliente y no te compra nunca. Eso es lo que conocemos como valor. Eso es lo que entendemos que está detrás del job to be done. Eso es lo que entendemos como propuesta de valor. Casos hay miles y todos los que se les puedan venir a la cabeza y que vemos cuando entramos a un supermercado y que vemos cuando tenemos al frente diferentes propuestas, hacen este ejercicio detrás. Y un caso muy clásico es Starbucks. Cuando uno lee la misión de Starbucks, uno típicamente dice, o lee básicamente, que la pasión de Starbucks es básicamente ser capaces de abastecerse de los mejores cafés o granos del mundo, con principios éticos, con tostadores de primer nivel, para poder entregar un café de mejor valor, idealmente no comparable al momento de testearlo o de saborearlo. Bueno, todos los que hemos estado en un Starbucks, probablemente inmediatamente nos queda un poco chueca esta misión, porque si bien es cierto, la misión de Starbucks está en torno al valor del café, lo que cualquiera de nosotros que haya estado en un Starbucks entiende que el job to be done y que la propuesta de valor detrás de Starbucks está muy lejos del café. Es más, yo creo que muchos de nosotros coincidimos es que hay cafeterías que tienen un mejor café que el que encontramos incluso en una cafetería como Starbucks. ¿Qué entrega entonces Starbucks o cuál es el job to be done detrás de Starbucks? Bueno, la propuesta de valor de Starbucks se basa básicamente en crear una experiencia en torno al consumo del café e integrarlo a la vida diaria de sus clientes. Y estos tres factores son fundamentales en la propuesta de valor. Son el café, el servicio y el ambiente. Básicamente lo que nosotros valoramos cuando vamos a Starbucks es tener un café, eso es cierto, poder acceder a un café bueno, pero además tener un servicio único en el que cuando tú llegas, la persona que está en el mesón te saluda por el nombre, te pregunta el nombre, te pregunta qué más quiere, te desea un buen día al final del proceso de compra y finalmente también tú te puedes sentar
en un lugar, bueno, te podías sentar en un lugar de Starbucks como si idealmente estuvieras en el living de tu casa, con unos sillones ricos, con una mesa rica, con una conexión a internet sumamente rica, con unos espacios para conversar, incluso para hacer reuniones, que también son sumamente cómodas. Entonces, el job to be done que tiene Starbucks detrás y que lo enmarca en su propuesta de valor es que cualquier cliente o cualquier persona que se acerque a Starbucks lo que quiere es no solo recibir una propuesta de café, sino también sumar los elementos de servicio y sumar los elementos de ambiente, lo que lo hace muchas veces preferible respecto a otros cafés que se encuentran también en el mercado. Entonces, ¿cuál es el job to be done? Algunos conceptos respecto a Lean Startups nos van a ayudar a también ir creando este job to be done o respondiendo a este job to be done. Y entonces vamos a entrar en el modelo Lean Startup. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Lean Startup? Bueno, para muchos de ustedes probablemente este modelo es un modelo relativamente conocido para todos los que han estado en el mundo del emprendimiento. El modelo Lean Startup es un modelo que ya se ha venido instaurando desde el año 2008, incluso cuando Eric Ries lanza un libro que habla del modelo Lean Startup, empezamos a entender que este es un modelo bastante ajustado a la definición de negocios desde la oportunidad, el dolor, la necesidad, hasta la definición de un modelo de negocio. Y es básicamente un modelo científico que está aplicado a los negocios, que viene desde una práctica, incluso de grandes empresas como Toyota, que nos permite hacer un ejercicio que va desde la observación, la hipótesis, el experimento y el aprendizaje. Y este proceso o este método Lean Startup es absolutamente requerido y necesario para poder también implementarlos en la definición de un modelo de negocio del tipo startup. Entonces, el modelo Lean Startup lo que busca es generar un mayor impacto lo más rápido posible en validar en el mercado las ideas de negocios que resultan de responder a resolver una problemática, una necesidad o un problema en el mercado. ¿Y cómo se hace? Y también por qué se hace. Bueno, básicamente lo que el modelo Lean Startup busca es tratar de validar una hipótesis que está detrás de una startup. Y en esta hipótesis cohabitan tres grandes elementos. El primero es el cliente, el segundo es el problema y el tercero es la solución. Y acá lo importante es cómo una startup logra aprendizaje a medida de que va progresando a través de definir una hipótesis detrás de su propia startup. Básicamente lo que tú tienes acá es que identificas un problema, resuelves con una solución, pero lo más importante es que vas al mercado o al cliente a validar de manera rápida qué tan real es este problema y qué tan efectivo es la solución que tú propones o que pones al frente como tu negocio, tu producto o tu servicio. Entonces lo que tenemos es que los emprendedores necesitan esta disciplina y necesitan que esto sea un proceso de manera iterativa, como lo vemos en el gráfico. Básicamente tú partes, como dije antes, de una creencia. Tú crees que tu producto, tu servicio, van a resolver un problema. Y existe acá una hipótesis de valor o de crecimiento. Lo que tú haces es ir al mercado para validar si esa hipótesis para resolver esta problemática o esta hipótesis la logra resolver. ¿Y cómo lo haces? Logrando desarrollar un producto mínimo, un producto, una maqueta básica que te permita llegar al mercado con un producto que tu cliente, tu mercado básicamente, pueda testear. Y a la medida que ese mercado, ese cliente, ese consumidor testea y lo prueba, o lo toca, o lo ve, logra resolver si efectivamente esta hipótesis original es o no una hipótesis válida y es posible de resolver a propósito del producto o el servicio que tú estás entregando. Este ejercicio se llama pivotear y básicamente lo que esto nos permite es ir al mercado, preguntar si es bueno o malo, recibir todo lo malo que podría ser, incorporarlo dentro del proceso y luego volver al mercado con un producto tal vez un poco diferente. Es básicamente lo que tenemos acá en la construcción de un producto mínimo viable. Cuando hablamos de un producto mínimo viable, es una versión de un producto que te permite justamente dar esta vuelta, crear, medir y aprender de ese aprendizaje. Entonces tú partes con una idea, creas un producto acá, llegas al mercado con tu producto, mides
la respuesta de tu mercado. Básicamente tu mercado, tu cliente te dice, sí, me gusta, no, no me gusta, muy grande, muy chico, el color no me parece, etcétera. Todo el feedback que tú puedas tener de tu cliente, y a partir de eso lo mides, lo incorporas como data y luego lo incorporas también en este producto o servicio, incorporando todos estos elementos de aprendizaje. Eso lo que permite es que de manera muy rápida tú puedas descartar o desechar lo que en términos generales no tiene buena aceptación o suficiente aceptación en el mercado, pero para aquellos que tienen aceptación en el mercado, pero es necesario hacer algún tipo de ajuste, bueno, tú lo incorporas dentro de tu propio modelo, de tus ideas, de tu propuesta original, e iteras con un producto que puede ser un poco diferente al producto original. Este es el centro del modelo Lean Startup, donde todos los potenciales clientes son tu objetivo. Y la idea de este modelo de iteración es que ese cliente en este proceso de iteración quede suficientemente contento o satisfecho con el producto o servicio que tú le estás entregando, porque de alguna manera resuelve la problemática que tú identificaste en él. Entonces, en resumen, si estás buscando un problema por resolver, la primera pega que tienes que hacer es observar a la gente en acción y hablar con ellos, preguntarles cuál es el problema que necesitan resolver, cuál es el dolor que tienen al frente, qué es lo que hace que la solución actual no resuelva del todo el problema o la problemática que ellos también tienen. Una vez que hayas hecho eso, entonces la idea es que ya tienes una idea para poder resolverlo. Cuando tengas esta idea, la siguiente invitación es ir al mercado, identificar todos los tipos de personas o de empresas que podrían usar tu producto o tu servicio y preguntarles. ¿Qué les vas a preguntar? Les vas a preguntar si les gusta, si no les gusta, si les sirve, si les resuelve el problema, si les agrega valor, si no les agrega valor, si están dispuestos a pagar por él, cuánto están dispuestos a pagar por él, etcétera, etcétera. Y acá, dos conceptos clave. Algo de esto ya dijimos cuando dijimos el producto mínimo viable, o en inglés el MVP, y el segundo concepto relevante, el fail fast, que es de lo que vamos a hablar ahora. El producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Bueno, en la práctica es un proceso que requiere desarrollar prototipos, múltiples prototipos, que se parecen a el producto final, pero que no necesariamente son el producto final. Y qué mejor que explicarlo a través de este ejemplo. Efectivamente, cuando ustedes probablemente los primeros recuerden cuando el producto Dona, producto mínimo viable, salió al mercado. Era bastante parecido a esto. Una cosa circular, con un hoyo al centro, exquisito, muy bueno. Cuando fue al mercado, a lo mejor le dijeron, sí, simpático, pero, muy rico, pero tal vez debería ser más alegre, debería ser con los productos que a los niños les gustan más. Y esto fue iterando hasta llegar a un producto que lograba incorporar la visión de sus propios clientes. Pero aún así, en la iteración llegó a ser un producto mucho más perfectible. Y hoy día cuando tú vas a Dunkin' Donuts o a cualquier otra de estas marcas que desarrollan donuts, tú te das cuenta que hay una gama muy amplia de productos que partieron en la base de un producto mínimo viable, pero que fueron cambiando, alterando, sumando algunos elementos distintivos que hicieron que este producto fuera un poco diferente, tal vez bastante diferente, del producto original. Entonces, cuando hablamos de producto mínimo viable, de lo que estamos hablando es de crear un producto con el mínimo esfuerzo para aprender de tus clientes. Es una estrategia rápida, ágil, que va, que vuelve, que incorpora, que tiene una funcionalidad mínima de producto para poder dar respuesta a esta solución o a esta problemática, pero que sin lugar a dudas puede mejorar o puede crecer en la medida que recibe feedback del cliente. Básicamente el producto mínimo viable está entre un producto mínimo que nadie quiere usar y un producto máximo, ese producto viable desarrollado por compañías que tienen probablemente o no tienen restricción presupuestaria, no tienen límites financieros y por lo tanto pueden llegar rápidamente a un producto interesante. La curva que logra la intersección entre ambos es lo que nosotros consideramos un producto mínimo viable. Pero si lo vemos de manera un poquitito más gráfica, también me encanta mostrar esta lámina, porque ¿qué es y qué no es un producto mínimo viable?
un producto mínimo viable no es un producto que tiene mucho de poco, sino más bien es un producto que tiene un poco de factible, un poco de valioso, un poco de usable y un poco de encantador. Y en la medida que tiene un poco de todo, más que todo de muy poco, es capaz de llegar como un producto factible, de llegar a validar con el mercado. El segundo concepto que me parece relevante cuando hablamos de modelo Lean es hablar de pivotes y de fallar rápido o fallar temprano. De nada sirve armar el producto mínimo viable en un periodo eterno o un periodo que finalmente no podamos abordar. Entonces, el segundo concepto en el modelo Lean habla de no solo tener un producto mínimo viable, sino que pivotear y fallar rápido. ¿Por qué? Bueno, básicamente cuando hablamos de fail fast, lo que hablamos es que queremos probar algo y obtener retroalimentación relativamente rápido. Ojalá lo más rápido posible. Y de este proceso poder inspeccionar y también adaptarse de la manera más rápida posible. Lo que buscamos acá es que del error más la corrección tenemos aprendizaje y de este aprendizaje tenemos un producto mejorado. Entonces lo que ustedes ven en esta gráfica es que tú sales al mercado y fallas rápido y cuando tienes este feedback vuelves al laboratorio y vuelves a probar y vuelves a fallar y vuelves a probar en un proceso iterativo rápido que te permite en algún minuto llegar al éxito y de esta falla saltar justamente a ese producto final que justamente el cliente está dispuesto a pagar por. ¿Por qué es importante fallar rápido? Porque fallar rápido, fallar seguido, significa también fallar barato. Y también significa votar tempranamente. ¿A qué me refiero con votar tempranamente? Me refiero a que cuando tú tienes un producto que vas al mercado y el mercado te dice, no me interesa, no me gusta, no me satisface, no cubre mis necesidades, e incorporas el feedback y vuelves al mercado y el feedback es el mismo intensamente y por los siglos de los siglos, básicamente lo que tal vez el mercado te está diciendo es que ese producto o servicio no está resolviendo una problemática. Y cuando hablábamos del job to be done, es eso justamente, es que tu producto tiene que resolver un problema, tiene que definitivamente terminar con un dolor en ese cliente objetivo. De no lograrlo, finalmente nadie está dispuesto a pagar por él. Y por lo mismo es mejor y más rápido votarlo rápidamente antes de meter incluso más inversión al desarrollo propio de este producto. La iniciativa es partir con maquetas tal vez un poco tontas, pero más que tontas como lo veíamos en las láminas anteriores, maquetas que no son 100% desarrolladas, pero sí que tienen un poco de todo. ¿Qué es un pivote? Bueno, básicamente el pivot, lo que entendemos como pivot cuando hablamos de startups, es la modificación que tiene el problema o la idea inicial. Y pueden ser ajustes pequeños, pero también pueden ser ajustes grandes, pueden ser ajustes que eventualmente cambian incluso la manera de resolver la problemática. Y este pivot no es solo desde el punto de vista del producto, es también desde el punto de vista del cliente, es también desde el punto de vista del modelo de negocio, es también muchas veces desde el punto de vista del servicio. Entonces, este pivot es estar atento a acercarme a los clientes, a recibir el feedback que ellos puedan tener y a poder sumarlo a una versión siguiente, incluso definitiva, de tu idea original. Justamente cuando hablábamos de pivot, no solo hablamos de pivot en el producto, también estás invitado a pivotear desde el punto de vista del problema, desde el punto de vista del segmento, desde el punto de vista de la función del producto, incluso desde el punto de vista del modelo de negocio. Entonces, ¿cuándo pivoteas? Bueno, las decisiones de pivot o de pivotear están intrínsecamente ancladas a la data o a la información que tú vas midiendo. Esto tampoco es intuitivo, tampoco es, aunque podría serlo, pero mucho mejor cuando tú vas midiendo el avance del feedback que vas recibiendo de manera sistemática, inteligente, porque eso es lo que te permite evaluar cuánta gente, cuánto de tu mercado está dispuesto a adquirir el producto que tú estás o la idea que tú estás sugiriendo. En la medida que tú tienes data, que tienes información, lo puedes ir incorporando dentro de tu propia modelo para poder ir pivoteando de manera adecuada.
El siguiente gran ámbito del que vamos a hablar es el método Lean Canvas, y ya con esto nos vamos acercando justamente a la definición de modelo de negocio. Cuando hablamos de Lean Canvas, probablemente a muchos de ustedes se les viene a la cabeza justamente el clásico modelo o lienzo Canvas. Este Lean Canvas es bastante parecido a lo que ustedes alguna vez escucharon sobre Canvas, pero tiene algunos ajustes. Este lienzo de Lean Canvas fue realizado por Ash Maurya, y es una adaptación al clásico modelo de negocio Canvas, en el que básicamente se enfoca a ser mucho más eficiente tanto en tiempo como en producto, y evita o intenta evitar toda esa dilución en la construcción del propio modelo. Cuando nosotros revisábamos, esto ya hace algunos años atrás, el modelo Canvas, lo que nosotros esperábamos es que este tablero totalmente definido y totalmente como anclado en cada una de estas cajas estuviera total y absolutamente definido o consolidado. Lo que Lean Canvas te invita a hacer es que por defecto parte desde productos y servicios que muchas veces no tienen del todo resuelto todos y cada uno de los espacios o las cajas que Canvas había definido. Y por lo tanto se adapta mucho más al tipo de empresas startups que no tiene del todo, no tiene todo resuelto, muchas veces está en un océano azul y no tiene incluso competencia. Y por lo tanto, este modelo te ayuda de mejor manera a ir abordando cuáles son los temas que en primera instancia te tienes que referir. Cuando hablamos de Canvas, lo que tenemos es un tablero muy parecido, como yo les decía antes, a Canvas, que también tiene 9 grandes bloques, pero partes por el segmento clientes. Primero, tratas de identificar cuál es tu cliente meta. A partir de tu cliente meta, tratas de resolver cuáles son los problemas o cuál es el problema que tú estás intentando resolver. ¿Para qué? Para saltar rápidamente a la propuesta de valor y tener claridad respecto a el producto o el servicio que está resolviendo una problemática. ¿Cuál es el job to be done que está detrás de esto? Ser total y absolutamente claro, convincente y persuasivo respecto al mensaje que explique por qué eres diferente a tu eventual competencia o por qué alguien estaría dispuesto a tomar esta opción aun cuando no es una opción que exista. Y acá el ejemplo más clásico es por qué alguien podría querer tomar Uber o Cabify después si existían métodos para moverse en transporte público, incluso privado, del tipo los taxis. Entonces, acá es clave identificar cuál es la propuesta de valor que está detrás de tu negocio. Luego, definir con claridad cuál es la solución. ¿Por qué tu solución es una solución superior a otras que puedan existir en el mercado? Y luego de eso, ya puedes entrar en los canales, las fuentes de ingresos, las estructuras de costo y las métricas claves que miden el crecimiento de tu negocio. Entonces, si bien es cierto, el concepto es muy parecido a Canvas, a la estructura que conocíamos habitualmente, este modelo de Lean Canvas no solo parte de una manera diferente, desde los clientes, el problema y la solución, la propuesta de valor, el problema y la solución, sino que además te invita a hacerlo de manera rápida y ágil, pivoteando, equivocándote, fallando y eventualmente sumando muchísimo feedback desde tus clientes a esa propuesta de valor que tú tienes originalmente definida. Entonces el bloque Lean Canvas se va definiendo de esta manera, haciéndote también preguntas relevantes respecto a cada uno de estos nueve bloques. Existen, y lo pueden buscar en internet, varias metodologías y varios instrumentos en el fondo que te ayudan a hacer de esto un ejercicio mucho más práctico y que te puede ayudar a ir de alguna manera co-construyendo, incluso con tu equipo o con tu primera línea, cuál es tu propio Lean Canvas. De hecho, es bastante sugerido, incluso para alinear respecto a la propuesta de valor, a los segmentos, a la solución y al problema, alinear a tu primera línea respecto a cuáles son justamente estos elementos relevantes respecto a tu producto o tu servicio. Y bueno, para ir terminando ya, esto es como la última gran parte de la presentación,
para lograr ya una definición concreta y sólida respecto al modelo de negocio, creo que no podemos dejar pasar, hablar por los próximos minutos de no solo la creación de valor, sino también de cómo capturas el valor. Cuando hablamos de creación y de captura de valor, claramente son dos conceptos que es absolutamente necesario pensar cuando estás definiendo tu modelo de negocio. Una cosa es ser capaz de crear valor, otra cosa, para nosotros muy relevante, es ser capaz de capturar este valor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crear valor? Hablamos que tienes un producto o un servicio que está creando de manera amplia la posibilidad de crear algo nuevo, de definir una situación nueva, de mostrar o de dejar sobre la mesa o sobre el ecosistema una manera nueva de hacer las cosas. Ahora, eso, el solo hecho de que eso exista, por supuesto que es muy valioso, pero no es único para cuando hablamos de modelos de negocio. Y se me vienen infinitos casos a la cabeza de soluciones que fueron una tremenda creación de valor porque permitieron que las cosas se hicieran de una manera diferente, pero no necesariamente lograron crear valor. Estoy hablando, por ejemplo, de Wikipedia, estoy hablando de Twitter muchas veces, que efectivamente generaron un cambio sustancial en la manera de tener información, de estar informados de manera permanente, pero no necesariamente fueron capaces de capturar el valor que estaba asociado a esa creación. Cuando hablamos de captura de valor, hablamos también de cómo esta venta del producto o esta creación de valor en producto o en servicio permita generar un margen deseable, pero también exista una manera en que ese valor sea capturado por quien lo está definiendo, por el fundador, el emprendedor, el productor, quienes ustedes quieran, pero que en el fondo alguien esté dispuesto a pagar por él, y no solo esté dispuesto a pagar por él, sino que ese valor, ese pago por el que están dispuestos a hacer, quede dentro de la propia compañía, integrado para nuevos desarrollos, margen para poder dividir entre o repartir entre los propios socios, da lo mismo. El qué vas a hacer con ese margen da un poco lo mismo, pero lo que sí es importante entender es que sí es importante no solo crear valor, sino también capturar parte de ese valor. Bueno, y aquí los casos que les comentaba previamente. Hay casos de empresas que han sido capaces de crear valor, pero no han sido tan emblemáticos en cómo capturar ese valor. Y aquí un caso que me parece interesante. Aquí dice, 2 modelos de negocio, un solo ganador. Efectivamente, si nosotros nos remontamos hace 15, 20 años atrás, nosotros podríamos haber dicho que Blockbuster tenía un modelo de negocios total y absolutamente conocido. Conocía a su cliente, sabía cómo llegar a él, sabía cuál era el modelo de negocio, era un total incumbente, estaba absolutamente establecido en el mercado donde se encontraba. Sin embargo, no fueron capaces de identificar a esos otros, a esos emprendedores en ese minuto, que vinieron a ofrecer incluso una propuesta de negocio diferente, un modelo de negocio diferente, a través de una alianza, a través de un ejercicio mutuo. ¿Y qué ocurrió en el tiempo? ¿Qué fue lo que dijo la historia? Bueno, Blockbuster, ese que fue el incumbente, el que conocía el modelo de negocio, el que sabía cómo se hacía, fue desplazado por unos chiquititos emprendedores con un modelo de negocio diferente, con una solución, con una tecnología que precisamente atendía el dolor del cual el modelo de negocio de Blockbuster no fue capaz de hacerse cargo. ¿Cuál era ese dolor? El modelo de negocio de Blockbuster, para los que no lo sepan, de los que nos están escuchando, era en base a cobrar multas por el atraso en la entrega de estas cajas en los lugares dispuestos para eso. Netflix fue capaz de identificar que a los clientes eso no les gustaba y que querían un modelo de negocio diferente. Blockbuster no lo leyó tan rápido, incluso de sus propios clientes, como sí lo leyó Netflix. Y entonces Netflix en el año 2010, con su plataforma de streaming y el auge básicamente que durante todo este tiempo se genera en torno a series propias, lo que hizo fue desplazar a este gigante de ese mercado. Lo importante es que Netflix supo mantener la creación, y no solo la creación de valor, sino también la captura de valor, por sobre el modelo de negocio y de incluso otros que existían en el mercado.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modelo de negocio? Bueno, hablamos no solo de crear valor, sino también de capturar el valor. Y acá creo que en las próximas 2 o 3 láminas les voy a contar cómo capturar el valor, porque modelos de negocio existen infinitos. Y es importante que ustedes no solo tengan un producto, no solo tengan un servicio interesante, no solo estén resolviendo una problemática clave, un dolor al frente de clientes que ya te dijeron que están dispuestos a pagar por él, sino que sepas hacerlo de la manera correcta. Por ejemplo, hacerlo a través del modelo de negocio long tail. El modelo de negocio long tail, para los que no lo conocen, es el típico modelo de negocio que tiene Amazon, o Google, o AliExpress, o tantos otros, en el que tú tienes una oferta amplia de artículos de poca demanda, pero que van generando un volumen de manera agregada. También existe el modelo de negocio cebo y anzuelo. Este es el típico modelo de negocios de las compañías telefónicas o el típico negocio de las impresoras, en el que tú tienes un producto básico, la impresora, que vendes muy barata, pero que luego la tinta es carísima. Entonces tu modelo de negocio es en base no solo a la venta del producto básico, que es el cebo, sino también el producto anzuelo, del cual no puedes vivir después si no lo tienes también incluido dentro de tu modelo. Luego vienen las plataformas multilaterales, hoy día cada vez más comunes, en el que reúnes 2 o más grupos de clientes, muchas veces distintos, pero independientes, que en este lugar se encuentran para poder interactuar e intervenir entre ellos también. Acá tienes Airbnb, Google, Uber, etcétera. Hay otro modelo de negocio, el típico modelo freemium, que consiste en ofrecer un servicio muy básico de manera gratuita. ¿Dónde está lo delicado del modelo freemium? Como Spotify, como Dropbox, como LinkedIn, es que al final del día, ¿dónde está la delgada línea roja en el que tú defines justamente cuando deja de ser free y empieza a tener un precio único? Luego tienes los modelos de negocio del tipo afiliación. Por ejemplo, Rappi o Instagram hoy día absolutamente de moda, cuando tú a través de una plataforma puedes conectar productos o servicios de otros y ganar recompensas a propósito de este propio modelo. O el modelo de franquicias, ya absolutamente conocidos y que nos permite también pensar en rápido crecimiento. El modelo de franquicia es cuando tú tienes un modelo en una relación comercial ya conocida que puedes de alguna manera compartir en parte del modelo de negocio para que otros, el franquiciado, también abra su propio negocio. Típico en esto, Doggies, McDonald's, Starbucks, McDonald's, bueno, etcétera, una serie de otras. Entonces, en resumen, no solo es, me falta uno, el de suscripción, que consiste básicamente en que el usuario paga una suscripción y recibe de vuelta una propuesta de valor que lo compensa. Acá, los más viejos hablábamos del típico pago mensual del diario al Mercurio para que te llegara todas las semanas a un precio menor. Los más jóvenes probablemente están pensando en Corner Shop Pop, en el que tú pagas un valor fijo por recibir miles de veces al día hasta que te lleven el kayak que está ahí al frente. Entonces, para ir cerrando y sobre todo abrir este espacio de preguntas y de comentarios, la verdad que cuando me invitaron a hacer un módulo sobre modelo de negocio, podría haber sido absolutamente fácil decir que el modelo de negocio es una manera en la que uno define una forma de interactuar con tu cliente. Yo creo que esa descripción original, la que vimos en la primera lámina, es una descripción de libro o de, si tú lo buscas no tengo idea, en cualquier diccionario. Lo importante es el ejercicio que está detrás de hacer o definir el modelo de negocio. Simplemente decirles que el modelo de negocio no es solo definir si tú vas a tener un modelo de suscripción o de afiliación o de franquicia o de lo que sea. Es previo a eso, y mucho más importante que eso, es definir cuál es el problema que estás resolviendo, tu job to be done, cuál es la propuesta que tienes adelante y que por lo tanto alguien está dispuesto a pagar por él, pero sobre todo entender que ese producto por el que tú vas a llegar al mercado es un producto hoy día de co-creación, en el que el iterar, ir y volver a tu cliente y sumar ese feedback que tu cliente te puede dar, es lo que probablemente te va a permitir quedarte en este mercado por un tiempo muchísimo más largo, de la mano del modelo de negocio, que finalmente te permite no solo crear valor, sino también capturar ese valor. Finalmente, el modelo de negocio, para mí, creo, es la base del éxito empresarial.
porque incluye todos estos elementos que hemos venido hablando durante los últimos 30 minutos. Entonces, mi recomendación es no solo buscar el valor, sino también buscar la manera de capturarlo. Muchas gracias y feliz de contestar todas las preguntas y todos los comentarios que ustedes puedan tener. Oye, buenísimo, Ángeles. Yo siempre encuentro que hay que estar repasando los conceptos de modelos de negocio, aunque uno ya lleve emprendiendo un par de años, porque hay ejercicios que hay que estar haciendo constantemente, hay que estar reevaluando, ¿cierto? Sobre todo ir viendo cómo va cambiando el mercado, que este último año ha sido un ejemplo claro de que hay que estar preparado para cualquier cosa, ¿cierto? Sobre todo cuando mencionaste el ejemplo de Airbnb, que este último tiempo ha estado bien complicado con el tema de la pandemia. Exactamente. Hoy tenemos varias preguntas, voy a tratar de agruparlas un poco a ver si logramos resolverlas. Hay algunas que tienen que ver más como con la teoría, ¿cierto? Hay una que dice, Pablo Muñoz, ¿a qué te refieres con asunciones de fe? ¿Eso significa comunicar que se validó tu MVP o PMB? Sí, cuando partimos, en el fondo es como es el punto de partida. Finalmente, cuando tú eres un emprendedor, tú asumes que efectivamente tú tienes una hipótesis, esa hipótesis es válida, y que frente a esa hipótesis, tú tienes un producto o un servicio que va a responder a esta hipótesis. Pero eso es creer, es una hipótesis, es una asunción de fe al final del día. Lo que el proceso, lo que te invita a este método es que logres incluso quebrar esa asunción de fe. Al final del día, y un poco lo que yo les decía en la misma presentación, es que hay muchos emprendedores, ojalá cada día menos, pero hay muchos emprendedores que se enamoran del producto y del servicio, que están absolutamente cegados a que ese es el producto o el servicio, totalmente enamorados de la solución, más no del problema. Y es ahí donde parte el fracaso de los proyectos. Al final del día, si tu producto resuelve tu problema, tu hipótesis, lo que tú crees que hay que resolver, partiste mal, porque finalmente no vas a ser tú el único que va a comprar tu producto o tu servicio. Mucho mejor cuando vas al mercado y eres capaz de validar que la hipótesis que tú tenías originalmente se logra chequear o validar o testear en ese que el día de mañana te va a comprar. Y entonces esa asunción de fe, que es como tu hipótesis, tu punto de partida, se empieza a validar. Lo empiezas a validar, ojalá, con más gente en cada una de estos pivots que vas haciendo. Para seguir hablando de la teoría, ¿cierto? Hay otra pregunta que tiene que ver, en realidad lo voy a leer textual. ¿Puede ser un producto mínimo viable la presentación de un dibujo, un esquema, un mock-up, en el caso de apps, o es necesario desarrollar funcionalidad para que sea un MVP? Mira, súper buena la pregunta. Yo creo que es necesario desarrollar funcionalidad para que sea un MVP. No toda la funcionalidad, pero tampoco, no sé si te acuerdas en esa lámina en el que habían dos círculos. No tiene que ser tan básico, ni tampoco perfecto y final, porque lo que tú quieres es hacerlo rápido, por lo tanto, hasta que llegue al final, eventualmente no queremos que tome tanto tiempo tampoco para lograrlo. Entonces, una sola presentación en PowerPoint o un solo dibujo, como comenta la pregunta, no es suficiente. No siempre es suficiente, no quiero decir no es suficiente de manera categórica, porque yo te diría que Cornershop sí partió con una idea bastante de papel, pero no, también depende mucho de con quién estás hablando. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es importante sumar algunos elementos que te permitan entender o pesquisar o palpar en algún caso cómo es el producto. Y les pongo un ejemplo súper concreto que me pasó a mí. Yo soy vegetariana y en algún minuto a mí me llegó, a propósito de que estaban tratando de lanzar un producto vegano al mercado, un yogur vegano, me llegó básicamente como una maqueta con varios yogur para que yo probara y pudiera dar mi opinión respecto a todo, al producto, al tamaño, al precio, al sabor, etcétera, etcétera. Y cuando me llegó la caja, era una caja con todos como los yogur adentro, los 6 sabores que querían que yo probara. Era una caja perfecta, perfectamente podría haber estado en el supermercado, igual. El producto era un producto, yo te diría, bastante definitivo. Sin embargo, todo había sido hecho muy artesanalmente, ¿te fijáis? O sea, no había sido una superproducción en serie ni nada. Entonces, yo creo que, como decía el dibujo de la pirámide, tiene que tener
un poco de todo, un poco encantador, un poco de la inteligencia que está por detrás, un poco válido también, porque si después te acercas o llegas al mercado con un producto demasiado diferente o que no logra resolver el problema que tú estás diciendo, básicamente te pueden acusar incluso que no fuiste fidedigna en la primera conversación del producto mínimo viable. Sí, efectivamente lo que quiere es generar tracción y validar con el MVP para ver si hay Exactamente, interesados como en comprarlo y generar valor al fin y al cabo. exactamente. Y para cerrar el tema como más de la teoría, ¿cierto? Hay una pregunta que habla del ejemplo de las donuts, ¿cierto? ¿Qué problema solucionó Donuts con la adicionalidad de un nuevo sabor? ¿Cuál es su valor? Después hace un comentario que dice, bueno, muchas startups tienen éxito porque los humanos somos cómodos. Yo creo que ahí tiene un punto, efectivamente, como Netflix, Amazon, Uber Eats, o me equivoco. Bueno, esa es otra pregunta que tiene que ver con el contenido, no sé. Sí, es buena la pregunta y da para una conversación abierta, ojalá pudiéramos Sí, estar como en una sala para discutirlo y qué sé sí. yo. Pero a ver, yo creo que varias cosas. Lo primero, tal vez la segunda pregunta es más fácil que la primera, creo yo, en mi opinión. La segunda pregunta es que no solo los humanos somos cómodos, sino que tenemos múltiples, es cosa de que nos miremos a nosotros mismos, tenemos múltiples deseos no resueltos en todo ámbito de cosas, creo yo. Y voy a hacer el ejercicio de Uber. Cuando nosotros nos movíamos, bueno, los que se mueven en taxi, eh, pucha, te carga el taxi. Bueno, no sé si acá hay alguien que está vinculado al mundo del taxi, pero tiene cosas por mejorar. Hay ámbitos de mejora, mayor limpieza, mayor transparencia, no sé, sobre todo el tema de los precios, que tú nunca sabías cuánto te iba a costar llegar a la esquina, entonces de repente tú tenías 2 lucas porque estabas seguro que te costaba 2 lucas y te costaba 5, tú decís, chuta, a ver en qué minuto. Bueno, ese tipo de cosas son dolores. Y todos tenemos dolores en todo, o sea, es cosa que tú pienses desde el lugar donde estás físicamente, cómo te mueves de un lugar a otro, lo que comes, lo que no comes, etcétera. Esos dolores o esos problemas son problemas que requieren solución. Hoy día, enfrentados en esta crisis, sin ir más lejos, hoy día nuestra vida cotidiana, la que teníamos hace un año atrás, cambió absolutamente. Esta charla por lo pronto no habría sido virtual, estoy absolutamente segura que no habría sido virtual. Yo estaría en este minuto sentada en Concepción y al final del día tomando un avión para venir a Santiago. Sí. Pero esto lo hace infinitamente diferente, pero infinitamente más eficiente, infinitamente más todo. Lo mismo con el Uber. Cuando sale Uber y es una solución tecnológica que está detrás de mejorar un dolor, que está detrás de moverse en un transporte privado, resuelve un montón de las problemáticas que los taxis habituales no lograban resolver. Y es súper sensible porque hasta yo, que andaba harto en taxi, no terminaba de darme cuenta que me cargaba subirme un taxi porque estaba sucio y todo lo que dije anteriormente. Pero cuando surge la oportunidad de Uber, pucha, la tomo al tiro porque efectivamente resuelve el problema que incluso yo no sabía que tenía o no lo tenía tan conceptualizado. Al final, cuando yo les mostraba este iceberg, habla de eso. Ni siquiera yo tengo claro el 5/6 de los problemas que tengo a mi alrededor. Simplemente cohabito con ellos hasta que alguien me los demuestre. Bueno, ¿y qué pasó cuando vino Cabify? Porque tú decís, bueno, ya está, lo resolvió, Uber lo resolvió. Y es una solución mucho más eficiente y transparente y todo lo demás. Y entonces ya es imposible que entre otro al mercado porque ya está todo resuelto. Bueno, ahí te das cuenta que Cabify identificó un problema que Uber no tenía resuelto, que era sobre la seguridad, sobre la tecnología. Uber es una puerta abierta, todo el mundo puede entrar, delincuentes, da lo mismo. Cabify lo que hace es elevar el estándar respecto a el servicio al que tú vas a acceder, cosa que yo tampoco me había dado cuenta porque nunca tuve una mala experiencia cuando me subía a un Uber. Y más allá de que uno lo escuchaba en las noticias, tú decís, bueno, ¿será que me va a pasar a mí algo alguna vez en la vida? Bueno, yo me cambié a Cabify, nunca más me subí a un Uber por lo mismo. Y seguramente hay problemas o dolores que yo todavía no veo en Cabify, que vendrá otro a resolvérmela. Eso es. Entonces, más que flojo, más que cómodos, creo que tenemos un montón de problemáticas no resueltas que queremos que alguien resuelva para nosotros. Y aun cuando no lo sepamos, esas problemáticas existen. Y la primera pregunta es sobre las donuts. A mí me parece que lo que logra Donuts con Dunkin' Donuts o cualquiera de las marcas es que entiende que hay una base que es exquisita,
y que le sirve al 90% de la población. Pero hay un porcentaje de la población que no las va a comer porque no les gusta solo el azúcar o no les gusta. Entonces, el abanico que abre, lo abre no solo para llegar a un tipo de clientes, sino para abrir el espectro a uno mucho más amplio, partiendo por los niños, que a lo mejor esa cosa redonda no se la habrían comido, sino también entrar en otros segmentos del mercado que originalmente eventualmente no habían incluso considerado. No, excelente ejemplo, creo yo, sobre todo el tema de Uber, ¿cierto? Cabify. Yo también coincido que no tiene que ver a lo mejor con lo cómodo, un poco sí, pero también tiene que ver con el estilo de vida que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que necesitamos más tiempo, queremos destinar a cosas que a lo mejor te completan más antes de ir al supermercado ¿cierto? O ir a escoger una película en algún lugar. Tenemos varias preguntas, a ver cómo andamos de tiempo más o menos, pero voy a tratar de, a ver si podemos hacer si podemos contestarlas todas. ¿Cómo está esto de Apagato en realidad? ¿Cuál es el estado actual de la startup vinculada a la salud? No sé si así bien escueto podrías referirte a eso. Y la última pregunta que creo yo que podemos abordar es, ¿cuáles son las principales causales de hoy en día que un modelo de negocio se caiga? ¿O cuáles crees tú que hoy día un modelo de negocio se caiga? Con eso podríamos cerrar hoy día la conversación. Ya. Oye, a ver, la primera pregunta es súper buena pregunta porque justamente para todos los que ven que estamos viviendo un periodo crítico de crisis, como que la población habitualmente lo ve así, yo creo que todos los emprendedores que nos están escuchando acá también ven en esta crisis, como en tantas otras crisis, oportunidades. Oportunidades que nos permiten pensar una manera diferente de hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer de una manera habitual. Respecto al campo médico, sobre todo, porque obviamente aquí hay un problema de base científica y tecnológica, hay un problema que es sanitario y que se resuelve en base a la ciencia y a la tecnología, como puede ser la vacuna. Ya hemos visto en todo el mundo ideas y primeros como esbozos de lo que puede llegar a ser una vacuna. Pero, y por lo tanto eso yo te diría que inmediatamente se activan las universidades, se activan los centros de investigación en Chile, en el mundo, etc. Pero quiero decir también que así como este problema sanitario, que es un problema de salud, ha generado una oportunidad en el ámbito del emprendimiento más bien médico, también genera una serie de otros emprendimientos que van de la mano y que hacen posible que hoy día Zoom, en términos de valor, vale infinitamente más que lo que valía hace 6 meses atrás o un año atrás. Y cosas como mascarillas, tan simple, o sea, hace 6 meses atrás, ¿quién tenía una mascarilla? O sea, o el alcohol gel. Nadie tenía alcohol gel. Bueno, hoy día tú vas a la farmacia y ya no existe solo alcohol gel, existe alcohol en aerosol. Existen una serie de soluciones para un problema. De nuevo, ¿cuál es el job to be done? El job to be done es tratar de estar en un espacio sanitizado y por lo tanto aparecen soluciones de todo tipo, para que te subas al ascensor, para que sanitice los espacios abiertos, para limpiarte las manos, para cubrirte la boca. Entonces, ahí está lo maravilloso del emprendimiento, ahí está la oportunidad para los emprendedores. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Evan? Se me fue. ¿Cuáles son los principales causales que crees tú hoy en día que hacen que un modelo de negocio se caiga? Sí, yo más allá de hablar de modelo de negocio, sí, yo voy a dar una respuesta que es tal vez como mirándolo en perspectiva. Yo creo que lo que hace fallar un negocio, o que un negocio no sea suficientemente exitoso como se esperaba, es un problema que está más bien anclado en los propios emprendedores, que no son capaces de pivotear lo suficiente, de iterar lo suficiente, y más importante todavía, de sumar el feedback que puedan recibir desde el mercado al propio modelo de negocio. No hay nada más errado que salir al mercado con un producto que el mercado no validó previamente. Y acá les voy a dar un ejemplo que con esto les va a quedar súper claro. Me imagino que muchos de los que estamos acá probaron esa Coca-Cola verde, esa que se llamaba Coca-Cola Life, hace un montón de tiempo. Bueno, esa Coca-Cola tuvo un éxito brutal en Argentina. Esa Coca-Cola Life era una Coca-Cola que era en base a stevia. Muchos de ustedes se van a acordar. Si no se acuerdan, investiguenlo. De los que son muy jóvenes acá, se van a acordar justamente de eso. Esa Coca-Cola entró muy bien en Argentina y cuando llegaron a Chile, Coca-Cola Company lo quiso introducir rápidamente y fracasó. Rápidamente fracasó. Ahora, con distancia uno puede decir, ¿por qué fracasó? Bueno, porque Coca-Cola Company no iteró y pivoteó un producto como ese en el mercado chileno. Y a diferencia del mercado argentino,
Chile no prefiere los productos amargos. Es más, la Coca-Cola es un producto dulce. Y ese Coca-Cola Life, al ser en base a stevia, que es un producto endulzante, pero más bien amargo, no logra la total concentración o la mezcla entre sucarosa y etcétera, que lo hacía un producto amargo. Y por eso falló en el mercado local, porque Coca-Cola Company no iteró en el mercado local cuál era el producto final que el mercado chileno quería aprobar. Y por eso fracasó. Entonces, que no les pase a ustedes, emprendedores, como a Coca-Cola Company, que no fueron capaces de pivotear suficientemente antes de salir con un producto al mercado. Excelente respuesta, creo yo que resume un poco cómo hay que ir adaptándose al mercado y también que las realidades no son las mismas. Hoy día de la mañana tuve un panel de ecosistemas con amigos de Argentina y hablábamos un poco de eso, las diferencias también de nuestros países, aunque somos vecinos, obviamente hay una diferencia en el consumo. Oye Ángel, ya llegamos al tiempo, lamentablemente no podemos abordar todas las preguntas, pero tuvimos mucha interacción. De verdad, una tremenda charla, un tremendo aporte también para el ecosistema emprendedor desde BioBio. Hoy en día también se está conectando gente de otros lados, que ha sido una ventaja de la pandemia. Así que desde Casa W estamos llegando como a otros lugares también del país. Y nada, de nuevo agradecerte, ¿cierto?, por haber participado. Te comento que esta charla, de hecho me habían preguntado por ahí, va a estar disponible en el sitio web de Casa W, que es www.casaw.org. Va a estar también disponible a través de C+, en Facebook. Así que va a estar la oportunidad de volver a revisarla, revisar los contenidos y tomarla como una clase magistral, que es lo que fue. Nada, feliz de compartir con todos ustedes en la presentación que ya tienen disponible. Están mis contactos también, pueden seguirnos a través de Instagram en @startupchile. Yo también publico bastante en @angelesromo2018 y mi mail angeles.romo@startupchile.org. Me puedo demorar un poquitito en contestar, pero intento contestar todos mis correos. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, por ser parte de este grupo de temas tan contingentes y sobre todo por estar haciendo una pega tan importante para un ecosistema completo, no solo los que están vinculados a ustedes ni nada, o sea, ojalá lo más abierto, democrático, si tú quieres, para que el que quiera emprender tenga las herramientas para hacerlo y ojalá entre todos podamos convertir este país en un hub de emprendimiento e innovación desde Chile y para todo el mundo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, de hecho es el propósito que nos mueve a nosotros de Casa W también. Y para todos los que se conectaron en este panel, ¿cierto? Los dejo invitados al panel que sigue, que es Emprender con Sentido. Va a estar a cargo de un crack, que es Nicolás Morales, de Pegas con Sentido, así que los esperamos a las 5:30 de la tarde para la próxima charla de Sesiones W. Gracias Ángeles, nos vemos. Un abrazo.